pseudoestático, funciona bastante bien para análisis rutinarios. Viéndonos hacia la derecha de la lámina, vamos a hablar sobre la manera de considerar el efecto de la presión de poros en análisis realizados con parámetros efectivos, como vimos hace un rato, ¿no? Como ya les mencioné, este efecto se toma en cuenta mediante el parámetro U, es decir, la relación de presión de poros. Y se llama así porque el parámetro RU es la relación entre el volumen de la masa deslizante bajo el agua, multiplicado por el peso unitario del agua, entre el volumen total de la masa deslizante multiplicado por el peso unitario total del suelo. Es decir, el volumen de esta masa que está sumergida dentro de la masa deslizante que está sumergida, multiplicada por el peso unitario del agua, entre el volumen de la masa total multiplicada por el peso unitario del suelo. Dado que normalmente el peso unitario del agua es aproximadamente la mitad del peso unitario del suelo, porque usualmente el peso unitario total de los materiales varía entre 18 kilonewtons por metro cúbico y 20 kilonewtons por metro cúbico. Como les digo, estamos hablando de peso unitario total. Entonces la relación RU puede ser determinada aproximadamente de una manera simplificada para superficies de fallas circulares y planares con las expresiones que ustedes ven ahí en la lámina. Entonces fíjense, RU es igual al área ABEA, que es el área sumergida, entre dos veces el área ABCDEA, que es el área total. Y aquí es el área ABDEA, que es el área sumergida, dividida dos veces el área total. Entonces, el valor obtenido de RU de esta manera, pues resulta suficientemente preciso para análisis de rutina y se coloca en el denominador, como vimos hace un momento, para determinar el factor de seguridad contra el deslizamiento y por ende restando, ¿no? para realizar el análisis en base a los esfuerzos efectivos. Esto, por supuesto, disminuye la fuerza resistente, bajando el factor de seguridad y reflejando de esta manera el efecto del agua en la estabilidad del talud. Cuando hay agua en los taludes, pues baja su factor de seguridad. Entonces, esta es la manera de considerar, de una manera sencilla, simple, de considerar el efecto de la presión de poros. El tercer punto que les mencioné recién es relativo a los parámetros a considerar en los análisis, y acá no estamos hablando de los parámetros geomecánicos del suelo en sí, que este es un tema que vamos a ver en detalle, de manera muy detallada en el curso, sino que me refiero a los parámetros a utilizar en el cálculo, ¿no? Porque en la práctica los métodos diábacos disponibles fueron desarrollados para taludes homogéneos, pero tal cosa no existe en la práctica, o sea, no existe en la realidad. No hay nada más heterogéneo que el terreno. Entonces, vamos a ver cómo podemos conciliar el tener herramientas desarrolladas para taludes homogéneos, pero que utilizamos para taludes heterogéneos. Entonces, vamos a ver cómo tratar esto. Entonces, hay dos maneras, ¿no? En primera instancia, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, lo importante considerar en cualquier análisis de estabilidad es la resistencia al corte en la superficie de falla. Acá hay un ejemplo que tiene una superficie de falla circular, porque puse ese, podría haber puesto otra, pero a nosotros nos interesa conocer la resistencia al corte en esta superficie de falla. Entonces, si se utiliza algún método basado en dovelas, lo importante es considerar que la base de cada una de estas dovelas quede completamente en un estrato o en otro, como se muestra aquí. Fíjense que las dovelas 1, 2 y 3 están en el estrato de arriba y la novela de 4 a 10 están en el de abajo. No es que la mitad de la 3 está arriba y está abajo. Esto implica dibujar muy bien las novelas o bien, hacer ajustes de la estratigrafía que no van a influir mucho en el resultado, pero en todo caso hay que dibujar bastante bien las novelas para que queden completamente en un material o en otro. En el caso de emplear métodos aproximados basados en ábacos, ¿sí? para taludes homogéneos, como le digo recién, una manera de determinar los parámetros representativos de este caso es que es un método propuesto por la Universidad de Carolina del Norte, de Estados Unidos, que simplemente consiste en determinar los promedios ponderados de la cohesión y el ángulo de fricción interna en función de un ángulo delta, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, fíjense que la cohesión promedio es igual al delta I por la cohesión I entre la sumatoria de los delta I, y el ángulo de fricción interna es igual a delta I por phi sub I dividido la sumatoria de delta I. Es bastante sencillo y sirve sobre todo
para efectuar análisis preliminares con algunos de los métodos gráficos, que no hemos revisado en esta presentación, pero que es usual emplear como punto de partida. Hablo, por ejemplo, del método de Taylor o los ábacos para aplicar el método gráfico de Bishop y de Morgenstern. Siempre es bueno empezar los análisis de estabilidad con algo sencillo, con estos viejos métodos. Fíjense que todos los métodos de los que hemos hablado hoy son bastante antiguos, pero antes de irnos a un programa super ultra plus ultra basado en elementos finitos, pues es mejor partir de esto para tener una idea de dónde estamos parados. Pero en todo caso, lo importante es que los parámetros geomecánicos sean los correspondientes al terreno, ¿no? Obviamente por donde pasa la superficie de falla. Todo esto que estamos hablando también se basa en que los parámetros sean bien determinados, o sea, las propiedades del suelo sean bien determinadas. Entonces, como les dije recién, eso es un tema que se ve con bastante detalle durante el curso. Bueno, por último, les voy a dejar aquí unas lecturas recomendadas para revisarlas antes del análisis, antes de empezar el curso. El manual del US Army Corps of Engineers, Slope Stability, el NORFAC, también de Estados Unidos, el DN 7.01, Soil Mechanics. Y acá hay dos aplicaciones prácticas que fueron publicadas en el Panamericano de Toronto en el 2011, que bueno, están buenas para que las revisen y vean cómo se aplican a casos complejos y reales algunas de las cosas que vemos acá y que van a ver en el curso. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda o comentario, pues conversamos luego de que el profesor Guanches les muestre un poco las herramientas que existen para poder analizar, para poder llevar a cabo análisis de estabilidad de taludes. Contento una vez más de tenerlos por acá. Vamos entonces a complementar un poco lo que indicaba hoy el profesor Boyero en relación al análisis de estabilidad de taludes, antes de ir allá y mostrarle un poco de aplicaciones con herramientas para poder ya poner esto en práctica mediante los software que utilizamos el día de hoy. Bueno, vamos a conversar un poco en relación al alcance de este programa de formación. Este programa de formación está orientado al análisis de estabilidad de taludes desde el punto de vista de talud que existe en condición natural o en condición artificial, y según lo que arroje dicho análisis, las medidas de estabilización o protección de dicho talud. Ese es el primer módulo del programa. Ya luego que avanzamos, nos vamos a ir al análisis y diseño de elementos de contención, específicamente el área de muros y pantallas. Y dentro del proceso de análisis y diseño incorporaremos la acción sísmica. Es un programa que inicia el 3 de noviembre, tiene una duración de 6 semanas, modalidad totalmente online, y en dicho programa vamos a estar utilizando diferentes herramientas que son del área geotécnica, del área estructural, y vamos a estar utilizando normativa de referencia porque vamos a poder efectuar diseños que están cónsonos o se adaptan a la filosofía que típicamente se sigue para el área de edificaciones como tal y todo lo que implica el diseño estructural. Por ejemplo, en muchas de estas cosas tenemos que recurrir a códigos como la 6318, por ejemplo. Desde el punto de vista de acciones podemos estar trabajando con AC7, pero hay un área donde se le ha prestado mucha atención al análisis de estabilidad de taludes y los elementos de contención, pantallas, anclajes, etcétera, que es el área de puentes. Entonces vamos a estar trabajando con el AASHTO del RFD. Sin embargo, hay una documentación importantísima que estaremos utilizando. Ya el día de hoy el profesor Álvaro hacía referencia a algunos de estos documentos, que son la documentación derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, que durante los últimos años, los últimos 20 años, han estado publicando, un poco más de 20 años, han estado publicando información de diseño que en algunos casos no es necesariamente una norma, pero son unos documentos técnicos muy, muy completos para poder desarrollar este tipo de diseños. Además que lo van actualizando constantemente y literalmente reflejan el estado del arte en diseño de cimentaciones, elementos de contención, estabilizaciones, ingeniería geotécnica y de cimentaciones en general. Entonces vamos a estar trabajando mucho con algunos de estos documentos de igual forma. Cuando se aborda el alcance de este programa, cuando ustedes cursan este programa, ustedes van a poder efectuar el cálculo de presiones de tierra, análisis de estabilidad de taludes, según proyectos reales. Hay
vamos a tener algunas sesiones donde vamos a mostrar casos de análisis de estabilidad de taludes reales, casos donde los análisis arrojaron resultados positivos, casos donde el análisis implicó algún procedimiento de estabilización en particular. Vamos a ver cómo incorporar la acción sísmica, vamos a ver las dos grandes metodologías, el manejo de los coeficientes pseudostáticos, que se siguen utilizando mucho en la práctica, pero también el cómo llevar esto a una herramienta un poco más potente ya con análisis tensión de formación mediante elemento finito. Vamos a efectuar diseños de técnico estructural de muros y pantallas para contención de tierra, vamos a incorporar la acción sísmica en el diseño de tales elementos, que ocurre con la teoría de Mononovio-Cabe, que todavía sigue establecida en los códigos, pero ya que se ha dicho de esta teoría con el pasar de los años también, interesante porque estamos esperando en poco tiempo que puede existir ya ciertos cambios en relación a la teoría de Mononovio-Cabe, porque ya la investigación ha demostrado que es una teoría que no necesariamente refleja completamente la condición real de los elementos de contención. Ya dentro del programa se explicará un poco más esto, más detalle, incluso un poco las investigaciones, el estado del arte y hacia qué dirección nos dirigimos desde el punto de vista de interacción sobre la estructura con contención lateral o en el área de contención lateral. Y un punto interesantísimo es que se aborda todo lo concerniente a análisis de estabilidad de excavaciones. Allí vamos a incorporar el proceso constructivo. Hablar de una excavación no es simplemente decir, bueno, son 6 metros, ok, yo modelo 6 metros de excavación y veo qué ocurre. No, acá entendemos el proceso constructivo. Hay fases. Dependiendo de las diferentes fases, puede que se requieran el uso de anclajes. Estos anclajes pueden ser pasivos, pueden ser activos, pueden ser provisionales, pueden ser definitivos. Entonces, a partir de todo esto, vamos a involucrarnos con todo el tratamiento del terreno desde el punto de vista de excavación, modelar la excavación y diseñar los elementos de contención o de soporte de dicha excavación. Como les decía, vamos a estar trabajando mucho con la herramienta Geo5, vamos a ver algunos ejemplos demostrativos con la herramienta CIPE para el área de contención y vamos a utilizar también la herramienta SAP 2000 para elementos de contención. En algunos casos el estructural quiere modelar de repente algún muro en cantilever con SAP 2000 o algo de esto y bueno, vamos a ver algunas aplicaciones en esa área. Y todo este proceso de taludes, elementos de contención y excavaciones implica obviamente un proceso constructivo, un control de calidad. Entonces vamos a ver cuáles son esas recomendaciones constructivas en los procesos de estabilización, construcción, muros, pantallas y todos estos componentes que estamos indicando. Como les he dicho al comienzo de la presentación, a lo largo de este programa usted puede aplicar para certificarse como modelador Geo5 en el área de taludes, muros y excavación. En esta certificación ustedes van a obtener un título, un aval técnico que otorga directamente la casa Fine Software Geo5, que produce Geo5 en República Checa, conjuntamente con Sísmica Institute en Barcelona, España. Me voy un poco al alcance de la certificación y luego me voy al temario. A lo largo del programa, del programa de formación, ustedes van a poder manejar mediante licencia educativa completa el módulo de presiones de tierra, estabilidad de taludes, pilote antideslizantes, muros de gravedad, muro en cantilever, gavión, muro de suelo reforzado, muros pantalla. Hay un módulo para diseño y un módulo para verificación. El módulo de verificación es increíble porque incorpora todo el comportamiento, tensión de formación, la interacción con el terreno, un módulo muy, muy potente, y el módulo en elemento finito. El día de hoy estamos hablando específicamente de taludes y les voy a mostrar unos modelos con taludes, con análisis convencional de taludes mediante equilibrio límite y algo de tensión de formación mediante elemento finito. Pero luego vamos a tener otro seminario que estará más orientado a excavaciones y allí les mostraré un poco el resto de los módulos que estaremos analizando. Fíjense que para optar a esta certificación, ustedes deben completar 3 proyectos. Un primer proyecto que es de evaluación de estabilidad mediante lo de pilotes antideslizantes, manera que este es un primer proyecto que se debe entregar como parte del alcance para optar a la certificación. Luego se sigue en paralelo viendo el contenido del programa para poder entregar un segundo proyecto que consiste en desarrollar un caso mediante el módulo muro de gravedad y muro en cantilever, y luego al final deben completar un tercer proyecto que es de análisis y diseño de elementos de contención mediante el uso del módulo muros pantalla. Fíjense que para optar a la certificación, la nota mínima aprobatoria es de 7 puntos en base de 10. A lo largo de este programa, como les digo, mientras vamos revisando el contenido, la idea es que ustedes
van utilizando el software, van utilizando la herramienta mientras van visualizando todos los conceptos, el manejo de la normativa, revisando todos los documentos de cálculo manual y tutoriales. Siempre dejo claro en estos seminarios que nuestra forma de trabajo es como se observa hoy en este seminario. El profesor Álvaro al principio ha explicado todo el comportamiento conceptual de la forma en la que hacemos los análisis de estabilidad de taludes, cuáles son los parámetros involucrados, el aspecto en el tratamiento de las variables, y luego es que podemos ir a una herramienta de cálculo. Entonces, si echamos un vistazo al contenido, vamos a ver, fíjense, un primer módulo de análisis de estabilidad de taludes, y vamos a ver todos los métodos de análisis de estabilidad de taludes, los que se utilizan en la práctica, tanto los que se corresponden, los métodos clásicos de equilibrio límite para superficie circular, el nuevo aeropuerto de La Paz. Poligonal, los que son más Los aeropuertos son el espacio de infraestructura en el cual se realiza la conexión entre dos medios de transporte. El día de hoy ha hecho referencia a algunos de los más importantes, de los que sirven de base para el desarrollo de la gran cantidad de los métodos que se utilizan internacionalmente. La incorporación de la acción sísmica, el manejo de análisis de taludes en suelos residuales, y vamos a ver entonces ejemplos basados en equilibrio límite y hacer comparativas con la herramienta. Una de las cosas interesantes es eso, ¿no? Que hacemos cálculos y siempre vamos a estar comparando con el software Geo5. Y siempre menciono también interesante que antes de yo ir a una herramienta en elementos finitos como esta, por ejemplo, yo debo entender lo que es un modelo constitutivo avanzado, porque muchas veces se cree que yo voy a ir a una herramienta como esta, voy a dibujar el talud y voy a decirle analizar y voy a obtener los resultados de forma mágica. Resulta que antes de hacer eso yo debo entender lo que es un modelo constitutivo, pero en la práctica, tanto en la práctica de docencia como en la práctica profesional y de investigación, me he conseguido con que antes de llegar al modelo constitutivo avanzado, muchas veces el ingeniero que no trabaja con esto todos los días tiene que recordar conceptos como, por ejemplo, el manejo del círculo de Moore. Ya hoy el profesor Boyer mostraba lo que sería el modelo de Moore-Coulomb para analizar el mecanismo de falla o el modelo de falla que sirve de base al modelo constitutivo de Moore-Coulomb, que es uno de los más utilizados a nivel internacional, y parte de entender cómo funciona el círculo de Moore. Entonces, en este tema a mí me gusta mucho porque se aborda las nociones básicas de teoría de elasticidad y manejo del círculo de Moore para luego explicar cada modelo constitutivo avanzado, para luego poder ir a la herramienta y modelar mediante elementos finitos un talud, por ejemplo, y empezar a aplicar cargas, acciones y todo esto, ¿ok? En el segundo módulo nos vamos a concentrar en el diseño técnico de elementos de contención de tierra. Vamos a manejar todo lo que es teorías de empuje, Rankine, Coulomb, los tipos de muro y elementos de contención lateral, procedimientos para diseños técnicos de muros de contención, comportamiento y procedimientos de diseño de elementos de contención de tierra, aplicando teoría de Mononovio-Cabe. Vamos a ver el alcance, las limitaciones a las que les he hecho referencia. Ejemplos para efectuar el diseño geotécnico de elementos de contención de tierra y ejemplos para efectuar el diseño sísmico y cómo incorporar la acción sísmica en el diseño de estos componentes. A lo largo de todos estos temas es que estaremos revisando en simultáneo los tutoriales para poder poner en práctica estos componentes y que puedan ir entregando sus respectivas evaluaciones. De por sí, en este programa se ve una primera sesión de bienvenida, de inicio de tópicos, y ya a la siguiente sesión ya estamos hablando del alcance del primer proyecto, ¿ok? Para que tengan en cuenta que es un programa donde ya desde el comienzo estamos resolviendo casos y estamos analizando casos reales y ya poniendo en práctica esto también para poder optar a esta certificación. Luego tenemos un tercer módulo de diseño estructural de elementos de contención de tierra. Acá vamos a manejar el criterio A6318 y el criterio AASHTO-LRFD. Luego vamos a ver unos ejemplos detallados de forma manual para diseño estructural de elementos de contención y recomendaciones constructivas. Luego, en el cuarto módulo, vamos a ver diseño de muros de gravedad en voladizo y estribos de puente. Interesante porque vamos a poder tocar ese elemento de contención particular muy utilizado en el área de puentes, porque además la herramienta Geo5 tiene un módulo que es de estribo de puente. Entonces vamos a ver esos tutoriales de cada uno de esos componentes y cuando lleguemos al estribo de puente vamos a ver un caso de estribo apoyado sobre zapate, apoyado sobre pilote. Primero entendemos cómo funcionan los de gravedad, los muros en voladizo con contrafuerte, y ya luego vemos qué ocurre con los estribos y la aplicación del código AASHTO-LRFD. Luego en el módulo 5 vamos a ver lo concerniente a excavaciones, recomendaciones de excavaciones a cielo abierto y a riostrada, qué hay que hacer en cada caso, cuáles son las recomendaciones generales cuando incluso llegamos al sitio,
Si estamos en el área geotécnica, incluso también vamos a ver algunas recomendaciones generales que puede utilizar el ingeniero geotécnico en sus reportes como tal. O sea, vamos a ver mucho de esto para luego abordar ejemplos de diseños de anclaje en pantallas atirantadas y estabilidad de pantalla por el método de rótulas. Entonces, vamos a hacer el cálculo manual y luego lo vamos a reproducir en Geo5 para también ver las comparativas, qué podemos hacer de forma manual y en qué momento el método manual ya comienza a tener limitaciones desde el punto de vista de interacción sobre la estructura y ya obviamente con criterios sólidos poder aprovechar el beneficio de la herramienta. En el módulo 6 vamos a ver el diseño de elementos de contención lateral con Geo5, ya la aplicación de otros módulos como son contención con pilotes antideslizantes, muro claveteado, suelo reforzado, muros de gaviones, muros pantalla y la verificación de muros pantalla, que ya es un módulo mucho más potente y que vamos a tener la oportunidad también de echar un vistazo en un próximo seminario antes del inicio del programa. En el módulo 7 vamos a ver diseño de elementos de contención por el software SIPE y SAP 2000, lo que les decía. La herramienta SIPE tiene unos módulos interesantes para diseño de muros en ménsula, muros de sótano y muros pantalla. Vamos a ver unos ejemplos también. Tiene la gran ventaja que es un software diseñado para ingenieros estructurales y tiene el gran beneficio de que suministra planos de detalles, cómputos métricos, detalles de armado. Entonces es una herramienta muy potente en ese aspecto, ¿no? Y lo que les decía, en muchos casos dice, oye, yo quisiese modelar un muro mediante SAP 2000. Bueno, acá vamos a ver cómo se hace si alguno quisiese reproducir ese tipo de análisis. Y luego vamos a tener un módulo de recomendaciones constructivas, inspección y control de calidad, en el que abordamos un poco el cómo desarrollar estas memorias de cálculo, cómo producir los planos de detalles, cómo dar una recomendación general para un proyecto, recomendaciones constructivas en procesos de estabilización de taludes, inspección y control de calidad. Si desean más información, pueden hacer clic acá y van a poder descargar el folleto detallado donde aparecerá más información con más detalle de la que les he descrito acá. De todas formas, si tuviesen interés de echar un vistazo, les copio acá el enlace para que puedan, que se los copio acá en el panel de preguntas, para que lo puedan revisar. Allí lo tienen y allí van a conseguir todo el detalle de este programa en particular. Entonces, bueno, les decía que una de las cosas con las que iniciamos, mejor dicho, el tema con el que iniciamos el programa tiene que ver con análisis de estabilidad de taludes y ya hoy hemos dejado una base conceptual de cómo funcionan estos análisis de estabilidad. Lo que tengo ahora en pantalla es un talud de arena que tenemos un talud bastante convencional, bastante simple, que hemos modelado en Geo5. Si yo me vengo acá, vamos a poder aplicar una respectiva característica a nivel de códigos y a nivel de verificación. En este caso estoy trabajando con factores de seguridad. Pero no pierdan de vista que realmente, ya actualmente, dependiendo del contexto del proyecto, ustedes pudiesen trabajar con Eurocódigo, por ejemplo, establecer la metodología de verificación mediante coeficientes parciales. Pudiesen estar trabajando con LRFD, por ejemplo, en el área de puentes. Fíjense que si yo marco acá LRFD, me aparece ya la nomenclatura respectiva de AASHTO LRFD. Ya tengo que hablar de un estado límite de resistencia, servicio, evento extremo. Y es interesante porque ya el software ya automáticamente incorpora los factores asociados a este tipo de verificación en particular. Podemos trabajar de igual forma incluso con métodos de estado límite según normativa DIN. En este caso la herramienta incluso incorpora estándares chinos. Yo no los manejo personalmente, pero tiene la posibilidad de trabajar con mucha normativa internacional. Voy a dejarlo con factores de seguridad, que es algo con lo que nos sentimos más familiarizados. Fíjense que he dejado acá un factor de seguridad de 1.3 para la situación permanente. El valor del factor de seguridad es un tema de mucha discusión. Hay recomendaciones. Yo personalmente trabajo mucho con las recomendaciones que están publicadas en el texto del profesor Fan, lo que llamamos el libro azul, el manual de geotecnia, que si son geotécnicos muy probablemente lo tienen en su biblioteca. Y trabajo mucho con estas recomendaciones. Pero realmente también hay que ver los códigos locales porque ya muchos códigos establecen factores de seguridad mínimo cuando se incorpora acción sísmica, cuando no se incorpora el sismo, dependiendo del tipo de carga, etc. Fíjense que yo tengo acá que puedo variar los factores de seguridad dependiendo de las situaciones de diseño. Una situación de diseño sísmico, fíjense, aquí tengo 1.1. En algunos códigos ese valor según ASD
pues este valor puede ser igual a 1, se establece en algunas normativas, en algunos códigos de diseño. En este caso está como 1.1 y tengo la permanente como 1.3. Como le digo, tema de mucha discusión el cómo fijar estos valores, y son uno de los tópicos que revisamos a lo largo del programa. Luego el suelo, vamos a ver qué tenemos acá. Fíjense, yo tengo acá una arena arcillosa que tiene una condición que estoy tratando, estoy efectuando un análisis en condición de esfuerzos efectivos. Tengo acá un ángulo de fricción interna de 30 y una cohesión del suelo igual a 10. Me gusta mostrar este ejemplo porque me sirve como ilustración para que puedan observar lo importante que son los análisis de sensibilidad cuando hacemos análisis de estabilidad de taludes y ver la importancia de este numerito que está acá, esta cohesión del suelo que literalmente yo siempre digo que hace magia en los análisis de estabilidad de taludes y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cómo establecer dicho valor y cuál vamos a utilizar. Por eso siempre recomiendo estos análisis de sensibilidad en este tipo de evaluaciones, porque además si el software me facilita tanto el cálculo, entonces, bueno, ¿por qué no invertir un poco más de tiempo en tener un análisis de estabilidad y poder controlar un poco el rango de respuesta esperada según la variación de estos valores? ¿Okay? Porque además también hay que entender la variabilidad que el manifíbulo de fricción importante, igual obviamente en condición efectiva. En una herramienta como Geo5, incluso yo puedo considerar ciertos aspectos que tienen que ver con el cambio que puede ocurrir en las fricciones y cohesión del suelo mediante las modificaciones dependientes. Entonces puede considerar en análisis de taludes donde yo quiero estimar las variaciones debido a procesos de erosión, por ejemplo. Puedo incorporar eso en mi análisis. De momento no lo voy a hacer. Vamos a hacer un caso un poco más sencillo para ilustrar los conceptos. Y bueno, fíjense, tengo acá una sobrecarga de tipo permanente. Aquí la veo, una sobrecarga de tipo permanente sobre el terreno con una determinada magnitud, 10 kilonewton metro cuadrado. Puedo aplicar agua. Vamos a verlo ahora sin agua, a ver qué ocurre. El análisis en condición totalmente seca. También puedo aplicar acción sísmica mediante coeficiente pseudostático. De igual forma, puedo dejarlo ahora mismo sin sismo y voy a dejar el análisis en condición permanente. Me vengo acá a la condición de análisis y hemos visto hoy cómo funcionaba el análisis de resistencia cuando analizamos esta zona que está delimitada por esta línea probable de falla. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja de estas herramientas? Que eso que explicaba hoy el profesor Boyero aplica para una superficie de falla, una superficie esperada de falla, una superficie probable de falla. El problema está en cómo llegar a la superficie más probable. Entonces, en este caso, la gran ventaja es que acá no la vamos a ver de momento, pero acá existe una malla que ahora mismo está oculta, en donde existirá un punto que determina el poder trazar una circunferencia. Entonces, estas herramientas lo que permiten es que nos vamos a mover entre todos esos puntos para trazar múltiples circunferencias y poder determinar la línea en la cual el factor de seguridad es el más bajo. Entonces, para yo hacer eso, voy a activar acá la metodología de Bishop y voy a pedir un método de optimización. Es decir, voy a ubicar esa superficie de falla que tiene asociado el factor de seguridad más bajo, como lo vemos ahora mismo. Y fíjense, me dice, bueno, mira, el factor de seguridad 1.4 mayor que 1.30. Y bueno, excelente, pudiésemos decir que este talud para estas condiciones es estable. Y la forma en la que lo estoy explicando acá es la forma en la que yo recomiendo hacer este tipo de análisis. Es decir, no recomiendo de una vez aplicar todas las variables y empezar a meter sismo, agua, carga y bueno, y vamos a analizar esto rápido porque tengo que entregar en media hora. No, hay que invertir un poco de tiempo, como les digo, en los análisis de sensibilidad. Al haber hecho esto, pudiésemos decir ahora, bueno, vamos a ver qué ocurre cuando se agregue el agua. Entonces, fíjense, hay muchas formas de aplicar el agua. Hoy el profesor Boyero ha hablado un poco del coeficiente RU. Yo lo voy a hacer mediante lo que serían las líneas de nivel freático. Supongamos que en este proyecto se han instalado piezómetros y podemos dar la cota de esta línea de agua, que incluso es muy fácil dibujarla. Pueden hacerla por coordenado, pueden hacerla directamente de forma gráfica. Y bueno, voy a efectuar mi análisis nuevamente, a ver si puede existir algún cambio en este tipo de material. Y sí, hay una cierta diferencia respecto al análisis anterior. Sin embargo, seguimos estando por encima de 1.30, ligeramente, 1.31 mayor a 1.30, pero
podemos decir que de momento el talud se considera estable. Ahora suponemos que este talud está sometido a acción sísmica, entonces decimos, bueno, mira, vamos a analizar el sismo y aparece el concepto de los coeficientes sísmicos horizontales. ¿Okay? En este caso hay todo un tratamiento detrás de estos valores. A mí me gusta mucho una frase del profesor Steven Kramer que está en su texto de Ingeniería Sismogeotécnica, y a mí me gusta cómo él lo dice allí, y él dice: el estimar los coeficientes pseudostáticos de aceleración para análisis de estabilidad de taludes no es cosa fácil. A partir de allí, él habla un poco la historia que parte desde Terzaghi, el gran Terzaghi, que daba ya unos coeficientes pseudostáticos que hasta el día de hoy funcionan bastante bien si los quisiésemos utilizar. Sin embargo, obviamente con el pasar de los años ha habido mucha investigación en relación a este aspecto, y hay algunos coeficientes que son de los años 80, que son los que vamos a conseguir incluso muchos códigos que hablan de tener la aceleración pico del terreno, de la región que estamos analizando, y trabajar con el 50% de ese valor. ¿Por qué? Bueno, porque el talud no es un elemento completamente rígido en el que yo puedo decir que la fuerza inercial es tal cual de multiplicar masa por aceleración, sino que hay una flexibilidad inherente en el talud. Adicionalmente hay un proceso de dispersión de onda sísmica en el componente como tal del terreno. Adicionalmente, esa aceleración máxima que uno registra en un acelerograma, por ejemplo, se produce en un instante determinado. Y resulta que el proceso en el que se generan estas superficies de fallo es un proceso paulatino, un proceso secuencial en el que se alcanza resistencias picos que luego pasan a condiciones residuales. Entonces, detrás de todo este asunto está el poder fijar un valor que me funcione en el análisis. Fíjense a las cosas a las que he hecho referencia y cómo tratamos de solucionar un problema tan complejo simplemente introduciendo un valor acá. Si yo digo 0.15, por ejemplo, es como que típicamente en la práctica estoy hablando de una aceleración pico del terreno igual a 0.30 G, aproximadamente, ¿okay? En función de estos conceptos que les he dicho. Y voy a decir que me verifique esto para el factor de seguridad sísmico, el que hemos indicado al comienzo en la configuración. Y le voy a decir, bueno, vamos a ubicar el factor de seguridad más bajo, ahora incorporando la acción sísmica, a ver qué cambio podemos tener. Y bueno, fíjense, ya el talud no se considera estable. Contra ese límite de 1.10 que dábamos en nuestra configuración, desde el punto de vista sísmico, no. Este talud no se considera estable. Entonces, fíjense, esa es la forma en la que típicamente haríamos este análisis. ¿Soluciones para esto? Hay muchas soluciones para esto, ¿ok? Supongamos que yo digo, bueno, mira, vamos a trabajar con unos anclajes. Voy a hacer algo acá sin mucha ciencia. Fíjense, voy a aplicar unos anclajes de manera gráfica. Vamos a dibujarlos acá y vamos, ahora después damos un valor un poco, bueno, vamos a asignar de una vez un valor de fuerza 350 kilonewton por tener una referencia. Luego podemos ajustar y me voy a ir un poco acá y vamos a suponer un anclaje de esta forma y vamos a dar los mismos 350 kilonewton. Fíjense que no le he prestado atención al ángulo ni nada de esto, los he literalmente dibujado. Entonces, bueno, ya ustedes pueden venir acá y editar y decir, bueno, mire, este ángulo de repente me conviene más que sea, no sé, digamos 25 grados. Ahí está. Y de repente puedo ajustar un poco la longitud y de repente en vez de 13.91 puedo decir que más bien son 15 metros. ¿Ok? Y podemos hacer lo mismo con los dos casos. Entonces, este 25 vamos a dejar esto en 15 metros. Y vamos el otro que era de 15, vamos a ponerlo también 25 grados. Y ahí tengo dos anclajes. Vamos a ver si estos anclajes nos funcionan. ¿Qué otro punto interesante a destacar? El espaciado. Vamos a ponerlo cada 2 metros, a ver qué tal. Cada 2 metros, simplemente como una prueba rápida. Y bueno, ¿qué haríamos? Lo mismo que hacemos antes. Podemos decir, bueno, vamos a analizar esto primero en condición permanente. Vamos a eliminar la acción sísmica y vamos a efectuar el análisis. A ver qué obtenemos allí. A ver cómo puede mejorar el comportamiento del talud con estos anclajes. Bueno, fíjense, pasamos a 1.72. Quiere decir que ya muy probablemente cuando incorporemos la acción sísmica y comparemos con el otro factor de seguridad vamos a estar bastante bien. Pero esta herramienta tiene un montón de cosas bien interesantes desde el punto de vista práctico. Fíjense lo rápido que he hecho el análisis.
por lo que, como comentaba hoy el profesor Boyero, realmente el tiempo ahora tenemos que invertirlo en saber qué estamos introduciendo acá, si estoy en una condición de estado efectivo, si estoy en una condición no drenada, cuál es el rango de variabilidad de estos parámetros de resistencia al cortante. Este es un problema eminentemente geotécnico, el análisis de estabilidad de taludes. Ya cuando vamos a las propuestas de estabilización con muros, pantallas, anclajes, etcétera, es que nos acercamos al problema estructural, pero de momento esto es un problema eminentemente geotécnico. Fíjense que hablamos de una resistencia al cortante contra unos esfuerzos actuantes que dependen de una geometría y de una condición geotécnica. Otro punto interesante del análisis con la herramienta es que hoy el profesor Boyero hacía referencia a los métodos, por ejemplo, de Felenius y Jambou. Yo le puedo decir, bueno, mira, ahora verifícame esto por todos los métodos. Hazlo por todos los métodos. Y fíjense, acá me está reportando el factor de seguridad por Bishop, por Felenius, por Spencer, por Jambou, por Morgenstern Price. Y fíjense entonces que podemos tener un reporte bien completo trabajando con diferentes metodologías. Otro aspecto interesante, si yo me quedo acá, por ejemplo, con este enfoque y digo, bueno, mira, vamos a trabajar con esta opción de búsqueda de grilla. Aquí aparece la malla que no se veía antes, ¿no? Y esto es interesante porque si yo doy acá a analizar, fíjense lo que va a ocurrir. Él me está dando un rango, y fíjense la escala de colores que está acá, él me está dando un rango en el que se producen los diferentes factores de seguridad. Y esto está interesante porque realmente en la práctica va a ser muy difícil decir, bueno, el talud falla exactamente por esta línea. No, obviamente hay un rango. Obviamente puede ser un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Pero ¿qué hace la herramienta acá? Que me da un abanico de posibilidades donde acá yo puedo ver el escenario desde el punto de vista de factores de seguridad. ¿Qué está ocurriendo acá internamente? Si yo pido los resultados, esta herramienta acaba de efectuar algo así como 354 análisis, ¿okay? Para poder reportar los diferentes factores de seguridad. Hay casos donde pueden ser 1000 análisis, 1500 análisis. Eso va a depender de la geometría, del aspecto geotécnico, de las diferentes opciones de carga que tengamos, y a partir de allí pueden haber mucho más iteraciones. En la misma opción que veíamos hace un momento, yo puedo dar restricciones. Y esto a mí me encanta porque cuando uno hace, es muy común en la práctica, la típica llamada de tengo una estructura acá y hay grietas, ¿no? Esto es una llamada que probablemente los geotécnicos en la sala reciben constantemente, y los estructurales también, ¿no? Mira, tengo un problema acá, ¿será que no sé, esto está libre acá? Y entonces tú llegas al sitio, al edificio o a la vivienda, lo que sea, y de verdad sí, hay unas grietas que están ocurriendo allí en la estructura, pero cuando nos acercamos al talud es como que, bueno, ¿qué veo, no? Entonces yo siempre indico el concepto de la grieta de tracción. La grieta de tracción la vamos a identificar en la cresta del talud, y ella me va a decir muchas cosas en relación al comportamiento. Y una de las cosas que a mí me gusta de lo que sería esta opción de restricciones es que yo puedo decirle, mira, yo quiero mantener el punto extremo izquierdo o derecho de la superficie de deslizamiento. Supongamos que yo tengo este análisis y yo digo, mira, quiero mantener este punto fijo. ¿Por qué? Bueno, porque yo hice la visita y me di cuenta que yo acá tengo una grieta de tracción que ya tiene una cierta profundidad, por donde hay un proceso ya de infiltración, y yo quiero analizar la estabilidad manteniendo este punto fijo. Y eso se usa mucho para casos donde ya se observa una falla inminente para poder entregar el reporte. Entonces acá yo le puedo decir analizar, y fíjense, él está efectuando el análisis manteniendo fijo este punto. Fíjense que según la forma, la línea probable de falla tiene asociado una falla de base. Anteriormente, cuando no teníamos los anclajes, teníamos más bien una falla de pie. Entonces, ha habido una modificación en el comportamiento, obviamente, por la presencia de los anclajes. Pero este mismo procedimiento yo lo puedo hacer con anclajes o sin anclaje, obviamente, dependiendo de la fase en la que tenga el proyecto. Acá vemos un poco la visualización de los componentes que he utilizado, y pueden modelar diferentes etapas. En una etapa yo puede que no tenga los anclajes, en otra etapa puedo tener el agua, en otra etapa puedo tener la carga, en otra etapa puedo tener todo junto, de manera de que podamos analizar el efecto en cada una de las etapas. Yo simplemente le digo, mira, vengo acá y en esta segunda etapa yo puedo simplemente, no sé, eliminar el agua y decir, mira, en esta fase no tengo agua, tal cual, y hago mi análisis sin agua para esa fase en particular, ¿ok? De manera que mejora el factor de seguridad, de manera que es muy versátil
y además de muy fácil utilización. Y bueno, es uno de los grandes beneficios al completar este programa, que va a poder utilizar la licencia completamente para poder efectuar este tipo de modelos con sus tutoriales y que puedan reproducir dicha información. Otro caso interesante que me gusta mencionar es el de este talud. En este caso estoy trabajando con un talud que ya tiene una geometría un poco más compleja, algo más parecido a una carretera, okay, ya de repente con algunos niveles ya establecidos según una topografía, ya otros tipos de suelo, ya aparecen diferentes tipos de materiales que acá hay una cierta diferenciación con los colores que he utilizado acá. Y bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, tenemos agua con unas coordenadas, fíjense que hay unas coordenadas que nos indica el proyecto en sitio. De momento no vamos a asignar acción sísmica y nos vamos a ir con la opción permanente. Vamos a ver qué ocurre desde el punto de vista de análisis, que es lo que hace la herramienta acá. Fíjense que le está analizando la situación para ambas pendientes, ¿no? Para ambas pendientes como tal del talud completo. Y fíjense que nos reporta que el talud no es aceptable porque arroja un factor de seguridad. En este caso se estableció un límite de 1.50 y arroja un factor de seguridad de 1.19 contra 1.50. Soluciones, bueno, pudiésemos pensar en los anclajes, como hemos visto antes, pero hay una solución que se usa mucho en la práctica, que es la de los pilotes antideslizantes. Estos elementos son muy buenos para análisis de estabilidad de taludes. Y fíjense, acá los podemos modelar de forma muy fácil, muy práctica. Estoy dibujando acá un elemento vertical, que ya luego puedo decirle que me lo ubique con el terreno. Vamos a trabajar con espaciamiento de 1.50 y vamos a trabajar con un pilote de 0.80. Igual, estoy tanteando algo inicial. Voy a poner acá una capacidad portante lateral. Esto depende de lo que sería el mecanismo de respuesta activo y pasivo sobre el pilote. Y bueno, vamos a considerar este efecto perpendicular al pilote. También lo puedo hacer paralelo a la superficie de deslizamiento. Lo voy a hacer de momento de esta manera. Añado y cierro. Y allí tengo un esquema inicial de mi pilote antideslizante. Voy acá a cancelar. Y bueno, vamos a ver más o menos la cosa quedaría de esta forma, ¿eh? Ellos están dibujados allí. Y ahora con la presencia de estos elementos, bueno, vamos a ver si yo puedo mejorar esa condición de estabilidad que teníamos originalmente. Fíjense que ya él comienza a evaluar otros modelos porque ya comienza a cambiar la condición, ¿no? Y ya al que cambie, ya aparece una condición acá de un componente nuevo que antes no estaba. Entonces el análisis puede implicar otra superficie de deslizamiento porque de igual forma está efectuando una iteración para conseguir el valor del factor de seguridad más bajo. En este caso, fíjense, lo hemos conseguido, un factor de seguridad de 1.56 mayor a 1.50 con la presencia de los pilotes antideslizantes. Ya será la labor del ingeniero proyectista ver si esa configuración funciona, si puede ajustar el diámetro, la separación, si desea incrementar más todavía este valor. Ya eso dependerá del criterio de cada ingeniero. Le puedo decir, bueno, mira, revísamelo por todos los métodos, a ver cómo estamos. Y fíjense, el método de Fellenius no cumple con 1.50, ese es el método más antiguo, como explicaba hoy el profesor Boyero, es el método más clásico y es el que arroja los valores más conservadores. ¿Okay? Vamos a conseguir en la práctica que si ustedes comparan las diferentes metodologías, Fellenius siempre le arroja el factor de seguridad más conservador respecto a los otros métodos que ya comienzan a tomar en cuenta esa interacción de las fuerzas cortantes entre dovelas, como veíamos hace un momento. ¿Okay? Bajo ese enfoque, fíjense entonces que los otros métodos más novedosos, o los más nuevos, tienen factores de seguridad mucho más altos. Y a partir de la información de estos métodos podemos incluso verificar dichos pilotes. ¿Okay? Yo puedo pedir acá lo que sería mi proceso de verificación con el módulo de pilote antideslizante y fíjense, puedo especificar de dónde quiero obtener la fuerza. Vamos a suponer que yo le digo que la quiero obtener del método de Spencer y a partir de allí él me reporta los resultados asociados a la sumatoria de fuerzas que ocurre acá. Obviamente hay un proceso de, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, hay un proceso de interacción de fuerzas activas y pasivas. Y si me vengo acá al módulo de pilote antideslizante, bueno, ahora empiezo yo a tratar el problema del análisis del pilote. Puntos a tener en cuenta, bueno, el coeficiente de balasto horizontal. Entonces, hay procesos de iteración manual y automática que tenemos que dominar para poder entrar a esto. Un buen método de entrada es el método de Schmidt, que está bien documentado, es un método relativamente reciente y permite considerar bastante bien lo que es la interacción del pilote con el terreno.
Damos un vistazo acá a la geometría. Si pido acá editar, bueno, fíjense, acá tengo la configuración de lo que son esos pilotes antideslizantes. Ojo que bajo este mismo principio podemos diseñar pantallas de pilotes, que lo vamos a hacer en el módulo de excavaciones. Lo podemos hacer con pilotes tangentes, pilotes secantes, etcétera. ¿Qué otro punto interesante tenemos acá? Bueno, la determinación de las presiones que provienen del análisis anterior. Yo puedo hacer también variaciones acá en mis valores de presión que voy a utilizar en el análisis estructural del pilote. De igual manera, podemos echar un vistazo, vamos a ver, a las fuerzas aplicadas, si quiero variar esto, si quiero variar las sobrecargas actuantes. Vamos a suponer acá que, en este caso, fíjense, yo tengo unas diferentes configuraciones de carga para cada caso. Aquí le voy a decir que lo haga sobre terreno. Y yo puedo insertar otras condiciones, incluso en la pendiente de talud, cargas puntuales. Esto va a depender, obviamente, de las características del proyecto. ¿Qué más podemos revisar acá? Bueno, la presencia de agua, si fuese también un input en el problema. En este caso ya lo traíamos del análisis original de taludes. Y puedo revisar diferentes fases, si la quiero en etapa permanente, en etapa sísmica, etc. Bajo esa premisa, yo hago análisis del comportamiento del pilote ante cargas laterales. Y fíjense que una de las cosas maravillosas de esto es que, fíjense, yo tengo acá un comportamiento, tensión de formación del pilote ante estas acciones laterales. Fíjense que en este caso tengo que el desplazamiento máximo esperado es de 4.3 milímetros. Fíjense, el desplazamiento en la superficie de deslizamiento es de 2.1 milímetros. Ya obviamente, según los requerimientos del proyecto, el ingeniero decidirá si estos valores están acordes o no con lo que serían los lineamientos de la estructura que pueda apoyarse allí. Fíjense los diagramas de fuerzas internas. Todo esto nos va a servir para verificar el comportamiento o efectuar el diseño estructural del pilote. Todo el análisis de tensión de formación. Acá están los 4.3 milímetros en el tope y fíjense que acá todavía hay un cierto deslizamiento en la base. Algún ingeniero pudiese decir, no, yo necesito penetrar más este pilote porque yo quiero reducir esto a la mínima expresión. Bueno, acá no llega ni 1 milímetro, pero ya esto dependerá, como les digo, del criterio del proyecto. Y esto es increíble. Este módulo de asiento es que si yo pido acá calcular el asiento, él me está reportando el asiento posterior a la zona donde tengo los pilotes antideslizantes. Puedo trabajar con diferentes metodologías para poder calcular esas deformaciones. Acá lo estoy haciendo por el método parabólico. Y fíjense que bajo esa premisa, el máximo asiento del terreno va variando, ¿no? Va variando desde aproximadamente 2.5, 2.8 milímetros. Fíjense hasta un valor tope que tengo acá de 4.2 milímetros en vertical, que es este que reporta acá la tabla. Entonces ya ustedes tendrían que ver si este valor está ok con las estructuras que puedan necesitar instalar en este lado. Y también cómo está funcionando la presión pasiva, porque abusar de la presión pasiva puede ser un problema en este tipo de análisis. Si dijésemos que todas estas variables, este comportamiento está ok, podemos pasar al diseño estructural. Entonces yo acá puedo decir, bueno, mira, obviamente este es un elemento donde gobierna fuertemente el comportamiento a flexión. Tiene que ser diseñado prácticamente como una viga en cantilever, un elemento en cantilever. Entonces decimos, bueno, mira, vamos a trabajar con, no sé, 10 barras de 7/8 de pulgada. Ok, todavía tengo un problema acá de cuantías mínimas. Vamos a ver si llevamos esto a 12, si lo podemos solucionar. Todavía no. Y ahí estoy. ¿Okay? Y ahí ya he cumplido con refuerzo por cortante. Bueno, perdonen que tengo que activar este acá. Vamos a suponer que tengo barras de media cada 20 centímetros, por ejemplo. Y ahora sí, ¿ven? Y acá tengo todo mi resultado de validación. Y de igual manera, si pedimos la salida del software, él automáticamente nos va a dar todo lo que sería el análisis que proviene del análisis de estabilidad original y ya todo el tratamiento de fuerzas, solicitaciones y todo lo que se utilizó para poder completar el diseño estructural de estos pilotes antideslizantes. Fíjense, estas opciones que están acá ya son las que utilizaríamos si trabajásemos con otro tipo de contención, si fuesen, por ejemplo, pantallas, muros colados, cortinas completas de pilotes secantes, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ya nos involucraríamos un poco con esto. Eso lo vamos a ver posteriormente en el área de excavaciones. ¿Está bien? Y yo puedo salir y guardar y ya mi proyecto está completo. ¿Okay? Esa sería la forma en la que pudiésemos resolver este tipo de análisis.
Otro caso que les quería mostrar, que les hacía referencia cuando les hablaba un poco del alcance del programa, es el módulo de elemento finito, en donde vamos a tener que asignar un suelo, ya no tanto pensar en que es una arena, una arcilla o una arena limosa, etcétera. No, es que ahora tenemos que entender que hay un modelo constitutivo involucrado. Este es un modelo que tengo desarrollado con Drucker-Prager, pero ustedes pueden trabajar con morculón modificado, con camp clay, arcilla hipoplástica, incluso dependiendo del comportamiento que deseen evaluar, pueden también asignar modelos elásticos, que provienen tal cual del manejo puro de la teoría de elasticidad. A partir de allí, entonces, el tema de los modelos constitutivos es que hay que involucrarnos con variables adicionales que dependen de entender cómo funciona cada uno de estos modelos constitutivos. Bajo esta premisa no voy a hacer modificaciones porque estos análisis en elementos finitos toman tiempo importante para la herramienta poder procesar los resultados. Si le doy alguna modificación de estas variables, literalmente nos quedaremos aquí varios minutos a esperar que él complete el análisis. Estos análisis son muy densos, son muy pesados, a pesar de que estoy trabajando con una discretización relativamente alta, ¿no? Fíjense, estoy utilizando elementos de 1.50. Si yo modifico esto y me voy a 1 metro, 0.80, 0.60, bueno, los tiempos se demoran una barbaridad. Si me vengo a esta primera fase, fíjense, esta primera fase no tengo carga, y ya a partir de un análisis como esto, la herramienta me da parámetros que están relacionados con el comportamiento tensión-deformación. ¿Pero desde qué punto de vista? Bueno, primeramente que el módulo de análisis de taludes de cualquier herramienta basada en elementos finitos típicamente trabaja con el concepto de la reducción de parámetros de resistencia. Vamos a ver que a partir de ese concepto, la herramienta busca ir, es como un proceso iterativo en el que va reduciendo los parámetros de resistencia originales del terreno hasta conseguir la zona probable de falla que se caracteriza por manifestar una deformación plástica equivalente. Entonces, en ese caso, fíjense, el modelo está ilustrando la región en la que se producen tales deformaciones plásticas. Nos indica, como quien dice, los valores que se obtuvieron ya en el último paso de reducción de parámetros de resistencia y nos reporta el factor de seguridad. Ya a partir de allí ustedes pueden tener también una visual de lo que son los desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales desde el punto de vista de tensión-deformación. Si quisiésemos pasar a una siguiente fase en el que yo aplico de repente una carga, bueno, ¿qué está ocurriendo? Que si ahora pido la deformación unitaria plástica equivalente, obviamente estos valores cambian. Si comparamos los anteriores con el comportamiento de este diagrama, ya comienza a haber una modificación y lo vamos a reflejar como en el factor de seguridad, que pasa a ser 1.46. ¿Puedo hacer el mismo proceso de estabilización acá que utilicé en la metodología de equilibrio límite? Por supuesto que sí. Podemos ir en un tercer paso, asignar anclaje, por ejemplo, y fíjense, ya puedo recuperar el factor de seguridad que tenía originalmente. ¿Okay? Por lo menos acercarme bastante, porque obviamente ya estoy garantizando un componente que me da estabilidad del talud. ¿Qué es siempre mi recomendación en este punto? Tal como lo hice el día de hoy, yo empecé de un modelo básico, donde hicimos análisis de sensibilidad, vimos la influencia del agua, la influencia de la carga, la influencia del sismo, qué pasa con los anclajes, qué pasa si dejo un punto fijo en la superficie probable de falla. Luego vimos un modelo un poco más completo también, pero ambos basados en equilibrio límite. Y ya después que ustedes dominan esto, entienden cómo funciona esto y han puesto en práctica los conceptos que hemos visto el día de hoy mediante el tratamiento del problema por equilibrio límite, es que yo recomiendo ir a una herramienta basada en elementos finitos, en donde incluso si ustedes quisiesen, ustedes pueden perfectamente acá en el proceso de generación de la malla, ustedes pueden incluso asignar acción sísmica. Si yo me voy acá a la configuración, ustedes pueden de igual manera considerar en el proceso de análisis todo el análisis sísmico de este talud. Yo puedo a este talud asignarle acción sísmica, asignarle literalmente terremotos. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Que si no dominamos estos conceptos, esto va a ser una caja negra enorme y por eso el procedimiento a seguir para poder completar el análisis, por lo menos el que yo recomiendo, es el que les he indicado ahora mismo. ¿Está bien? Pero hasta aquí podemos llegar y este recorrido forma parte de ese primer módulo enfocado en todo lo que es el análisis de estabilidad de talud, considerando el agua, la acción sísmica, los anclajes, los pilotes antideslizantes y forma parte
alcance de ese primer proyecto de este programa de formación. Ya luego más adelante nos involucramos con los módulos de elementos de contención lateral y el último módulo que tiene que ver ya específicamente con el área de excavaciones, muros y pantalla, el cómo diseñar estos anclajes, cómo jugar con la rigidez de los anclajes, qué pasa cuando son provisionales, permanentes, cuando se trata de anclaje pasivos, activos y todo esto, que bueno, es el tercer tópico que abordamos en este programa de formación. ¿Está bien? Entonces, bueno, señores, esto es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Sé que ya los tengo por acá sentados desde hace varios minutos. Vamos entonces a ver qué pregunta nos da tiempo de resolver por acá. Vamos a ver qué podemos ir aclarando, que creo que tengo algunas inquietudes por acá. Muy bien. Sí, Rafael hace un comentario interesante. La actualización de la Naval Facility ha sacado una actualización del DM7 este 2022. Sí, de por sí el seminario fue hace semana y media, si no me equivoco. Fue el seminario de la actualización del Naval Facility de los Estados Unidos. Gracias, Rafael, por el comentario. Sí, es muy cierto. Acaba de salir. Hace semana y media fue dicho seminario. Hay unos cambios ahí interesantes en la normativa. Muy bien, Carlos consulta por acá, ¿cómo diferencio en campo una falla geológica de un deslizamiento? Bueno, un punto interesante a acotar en taludes, ya luego Álvaro igual si quiere hacer algún comentario adicional, es que muchos de estos problemas tenemos que ir de la mano con un geólogo, ¿ok? Sobre todo que hoy hemos hablado mucho de mecánica de suelos, pero siempre hacemos referencia a que hay casos donde podemos estar combinando el problema con macizos rocosos y ahí hay que abordar un análisis de estabilidad de roca. Entonces, en ese caso, el especialista, a menos que el geotécnico domine los conceptos de mecánica de roca, debemos recurrir a un geólogo que sea especialista en dicha área para poder abordar el problema, porque muchas veces la inestabilidad proviene de analizar el comportamiento global de la roca. Álvaro, si tienes algún comentario. Sí, la diferencia es completamente cierto. Yo coincido contigo respecto a que tiene que haber siempre un geólogo en el equipo de trabajo cuando estemos hablando de taludes en materiales rocosos. Y básicamente la diferencia entre una falla geológica y un deslizamiento es que una falla geológica es una discontinuidad dentro del macizo por el cual pudiera ocurrir un deslizamiento. No necesariamente ocurre, pudiera ocurrir. Eventualmente puede ser una superficie de falla potencial. Y el deslizamiento es cuando realmente una masa de material, de suelo, de roca, pues se mueve, se desliza. Esa es la principal diferencia. Digamos, explicándolo lo más sencillo posible. Pero es indispensable siempre que haya taludes en roca, que tengamos a un geólogo como parte del equipo, porque los geólogos tienen una manera diferente de ver la escala del problema. Los ingenieros geotécnicos, y más si somos ingenieros civiles, como en el caso mío, por ejemplo, vemos algo más pequeñito. En cambio, los geólogos lo ven más macro, y son de mucha ayuda, no solamente porque lo ven más macro, sino también porque además ellos tienen un muy buen manejo de lo que puede ser la génesis del suelo. Y cuando uno conoce más o menos el origen geológico del suelo de manera estimada, de manera aproximada, pues sirve, en muchos casos puede servir de mucha ayuda para poder interpretar mejor el problema, no solamente en la estabilidad de talud, sino en cualquier área de la geotécnica. Muy bien, consulta por acá. José, ¿cuál es la diferencia entre el análisis del talud del módulo de estabilidad de taludes y módulo MEF? En el módulo de estabilidad de taludes estamos aplicando tal cual lo que ha explicado hoy el profesor Boyero, método de equilibrio límite para analizar el comportamiento de fuerzas resistentes contra fuerzas actuantes en las líneas potenciales de fallo, las líneas probables de falla. Cuando trabajamos con elementos finitos, estamos aplicando un modelo constitutivo avanzado donde existe un comportamiento tensión-deformación y el análisis para llegar al factor de seguridad consiste en aplicar un proceso de reducción
paulatina de los parámetros de resistencia para poder ubicar estas zonas de deformación plástica que les indicaba hace un momento. ¿Okay? Esa es la diferencia entre ambos módulos. Muy bien. Consulta, vamos a ver. Consulta por acá. Bien, vamos a ver que me perdí un poco acá. Ahora sí, ok. Erlan consulta, en el curso se realizará análisis de equilibrio límite, módulo de elemento finito y tensión de formación, tal cual. Lo mismo que he descrito hoy a lo largo de la presentación y lo que hemos visto al final en los ejemplos, Erlan, es lo que se desarrolla en el programa en el módulo de estabilidad de taludes, ¿ok? Luego recuerda que viene elementos de contención, excavaciones y todo esto, ¿ok? Muy bien, Alfredo consulta, ¿se puede modelar en el software una cubierta de grama vetiver para estabilizar el talud? Bueno, es un tema de conversación bien interesante porque una de las sesiones donde hablo del análisis de estabilidad de taludes, hablo de la vegetación y explico las ventajas y desventajas de ciertos tipos de vegetación. Hay vegetaciones que son favorables y otras que no. Dependiendo del comportamiento de las raíces. En algunos casos la vegetación se transforma en un peso sobre el talud y se producen fallas equivalentes a las de talud infinito, como comentaba hoy Álvaro. En otros casos la raíz sirve literalmente de anclaje a esos procesos de fallas superficiales, pero en otros casos hay raíces que tienden a absorber mucha humedad y entonces desecan el talud, entonces el talud está constantemente en un proceso de saturación y desecación y eso también comienza a generar grietas y a debilitar el talud completamente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí, va muy amarrado también a lo que es la tradición de la zona y a partir de estos comportamientos muchas empresas han desarrollado soluciones de estabilización superficiales que parten del concepto de lo que tú comentas. Modelarlo tal cual como tú lo indicas en la herramienta realmente de momento no lo permite el software, pero si se tienen en cuenta el manejo de los parámetros y las variables que estás controlando en la estabilización, son cosas que podemos jugar un poco con esa parte de estratificación, jugar un poco con la sensibilidad de los parámetros que estés utilizando en el análisis y que puedas como que reproducir dicho efecto en tu modelo. Pero obviamente al software no le vas a poder indicar la vegetación como tal para el análisis de estabilidad. Lo que ocurre, Edison, para complementar lo que estás diciendo, es que cuando uno utiliza vegetación normalmente sirve para controlar la erosión superficial, no para estabilizar como tal. O sea, porque un problema es un deslizamiento donde genera una masa muy grande de suelo, como lo que hemos visto acá en los ejemplos y lo que típicamente se analizan, y otra cosa es que sea una costra nada más de la parte de arriba, que ni siquiera llegue hasta el infinito, sino que sea la vegetación, algún árbol, algo que está por ahí que es muy, muy superficial. Que para eso se utiliza más la vegetación, para el control de erosión. Hay algunas que, como tú dijiste recién, tienen unas raíces muy profundas que ayudan y qué sé yo, pero es complicado. Yo, pensando rápido, lo modelaría quizá como un talud infinito cuando tuviera pero es algo como dices tú, hay que empezar a jugar con el modelo y a ponerle cosas, a ver qué tal. Porque ningún programa te trae eso, por lo menos los que yo conozco, los que nosotros conocemos no lo traen disponible. Tal cual. De esa forma directa no lo tienen contemplado. Yo en lo personal tampoco lo he visto. Esos tópicos, como comenta Álvaro, que están relacionados con la erosión y todo lo que puede ser un ligero cambio en las propiedades a nivel superficial, que es muy característico de estas fallas de deslizamiento por erosión como tal, pudiesen jugar un poco con este módulo de estratificación, fíjense, pendiente inicial, pendiente final de estratificación, jugar un poco con estas variables, pero depende de cierto análisis de sensibilidad de estos parámetros, ¿ok? Más que incluir directamente la vegetación en el modelo como tal, ¿eh? Y también, para complementar lo que estás diciendo, también lo que hay que pensar cuando analizamos taludes es que esto es un arte. Entonces, este tipo de cosas que estamos hablando es muy difícil de ponerlo en un programa, pero tú ya sabes que en la práctica tienes que hacer drenajes arriba y abajo para que no le entre agua al talud. Y de esa manera minimizar el posible problema de erosión. Si ya ves que tienes material que no sé, en zonas tropicales típicamente tiene una estación seca y una estación lluviosa. Si ves que
capa se va a ir saturando y puede generar desprendimientos que pudieran afectar de manera significativa, no sé, una carretera o una casa o alguna otra estructura importante, entonces le pones estas vetiver o algo similar, porque depende también de la zona geográfica, se colocan las matas que son propias de esa zona. Nos va a colocar, no sé, vetiver en la Patagonia porque a lo mejor no funciona, ¿no? Pero es como un arte, no es nada más un programa, esto no es algo automático, esto hay que pensarlo y entenderlo y analizarlo, no solamente con el programa. Es correcto, es correcto. Consulta por acá, Rafael, ¿puede el Geosynco poner la línea de empuje resultante de los métodos de estabilidad rigurosos? Bueno, de por sí, fíjense que él incorpora los métodos que ya pasan a ser los que resuelven de mejor manera esa interacción entre dovelas, y fíjense que acá están ilustrados, ¿ves? Hay parte de los métodos clásicos, pero ya luego están métodos como el de Spencer, Jambu, Morgenstern y Price, que son ya los métodos más rigurosos para poder efectuar análisis, que son los que arrojan los factores de seguridad más elevados, ¿okay? Son los métodos que ya al incorporar estas variables pueden arrojar resultados mucho más precisos. En efecto, sí lo incorpora. Algo que no mencioné anteriormente es que si ustedes tienen un análisis de este tipo, e incluso pueden también, en el caso de suelos estratificados, muchas veces la falla con línea circular no es la más recomendable. Entonces ustedes pudiesen incluso tantear fallas poligonales. Entonces en este caso pueden trabajar con otros métodos que son ya más adaptados a las fallas poligonales, y de igual forma la herramienta está en capacidad de conseguir el factor de seguridad más favorable para fallas de tipo poligonal. Y este tipo de fallas se analizan mucho en suelos estratificados, donde de repente tenemos arcillas con arenas, etcétera, donde ya la falla circular, que es muy típica de analizar taludes profundos de materiales homogéneos, ya en este caso no funcionaría del todo bien, y ya podemos incluso trabajar con estas superficies poligonales. Podemos ayudarnos con la herramienta para que la autogenere, como yo he hecho ahora mismo, o puedo yo generar una inicial y a partir de ahí empezar el proceso de iteración de igual forma, ¿okay? Entonces sí lo permite desarrollar sin mayor inconveniente. Muy bien, consulta por acá, Abel, el software Geosynco permite análisis de túneles. Sí, si ustedes van a la web, acá en este módulo, en este programa no abordamos el tópico de túneles, pero si ustedes vienen acá van a poder revisar el alcance para túneles, ¿ves? Lo van a conseguir en Elemento Finito, el módulo de diseño de túneles como tal, ¿ok? Pueden descargar la versión demo sin mayor inconveniente y ahí pueden echar un vistazo al alcance de ese módulo en particular, ¿eh? Si les interesa esa parte de túneles por acá. Consulta María en relación al costo del programa. No te preocupes, María, que el equipo se pondrá en contacto contigo para facilitarte la información que requieras, logística, costos, formas de pago y todo esto. Tanto el caso tuyo como aquellas personas que me han escrito que están interesadas de igual forma. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Edgar consulta por acá. Cuando se modela un talud real mediante levantamiento topográfico, su geometría no es uniforme, como los casos típicos que tenemos en la literatura. Vamos a abordar un ejemplo así. Sí, de por sí les comentaba que en una de las primeras sesiones yo traigo unos casos de taludes reales, tal cual, que bueno, que las topografías fueron complejas, el cómo desarrollarlos. Hay un caso de unos muelles en materiales arcillosos. Hay otro caso de unos taludes para construcción de viviendas de 2 niveles con mucho nivel de carga. Eran viviendas que transmitían mucha carga también, donde era irónico porque se hace el análisis de estabilidad de taludes, pero también según el costo de la estabilidad de taludes también había que pensar un poco en la solución de cimentación de la estructura y reflejamos esto con casos reales, con taludes reales. Obviamente para el manejo de la herramienta, la idea es que puedan empezar por un modelo más básico que luego se va complicando a medida que van entregando los proyectos, pero en las sesiones en vivo vamos discutiendo todos estos casos reales, todas estas experiencias de proyectos que de igual forma las pueden modelar con la herramienta sin mayor inconveniente, ¿ok? Diego comenta por acá, muy agradable la visión de los geólogos explicado acá. Sí, no, el tema geológico nosotros lo tenemos muy claro. Además, me recuerda mucho un geólogo con que trabajé durante muchos años,
que era una persona con la que yo iba siempre muy tranquilo porque adicional a todo el aspecto geológico del problema, él también era mucho de esto, de cuando hablábamos de la vegetación, él explicaba cuál vegetación era la más favorable, la que era desfavorable, la que se podía considerar y la que no, todos estos problemas de erosión, de drenaje, etcétera. La verdad que era un gusto trabajar con profesionales que uno va tranquilo en las áreas que uno no domina, ¿no? Entonces, de verdad, siempre hay que dejarlo a colación. El programa se imparte una vez al año, ¿ok? Una vez al año para esta fecha. De manera que se imparte ahora en noviembre y ya se vuelve a impartir para noviembre del próximo año. José consulta por acá, ¿el programa puede considerar anclajes activos o pasivos o combinados? Sí, sin ningún problema. Lo que ocurre es que el día de hoy nos hemos enfocado más en un análisis de estabilidad, donde he considerado rápidamente 2 filas de anclaje para ver cómo cambiar el factor de seguridad. Pero en el siguiente seminario vamos a enfocarnos en excavaciones, y ahí en excavaciones sí tenemos que ir un poco al concepto de los anclajes activos y pasivos y las diferentes configuraciones, muros claveteados, anclajes permanentes y todo esto, ¿okay? Eso lo vamos a hacer ya para el siguiente seminario antes del inicio de este programa en particular, ¿okay? Bella consulta por acá también en relación al programa. Sí, no te preocupes, ya se pondrán en contacto contigo, Bella, para todo el detalle de logística y costos, formas de pagos, etcétera. Igual forma para Ángel también, que nos manifiesta acá que está interesado. Excelente. Guillermo también nos indica. Bueno, sí, no se preocupen que ya el equipo se pondrá en contacto con ustedes. De igual forma, Edgar, allí te darán toda la aclaratoria. Bueno, señores, creo que está todo cubierto. De verdad, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes, además que se quedaron hasta el final. Por acá nos siguen llegando saludos, nos saludan desde Paraguay también. Bueno, de verdad que súper contento con esta audiencia el día de hoy. Estuvo muy nutrida, mucha discusión, muchos comentarios. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver bastantes cosas y conversar de bastantes aspectos. Nos saludan desde Guatemala por acá. Bueno, de verdad que súper contento. Y bueno, espero verlos próximamente en un próximo seminario. Saludos desde Ecuador también nos llega por acá. En el siguiente seminario relacionado con este programa de formación estaremos hablando de excavaciones, ¿okay? Nos saludan desde Chile, desde Nicaragua. Muchas gracias de verdad a todos. Bueno, y en el módulo de excavaciones me enfocaré entonces un poco en los elementos de contención. Primeramente, la dinámica será la misma. Veremos los conceptos teóricos, lo que sería lo que rigen estos comportamientos, toda esta filosofía de diseño y construcción, y ya luego estaremos abordando aplicaciones con software, aplicaciones de herramientas como lo hemos hecho el día de hoy con el software Geo 5. Nos siguen saludando acá desde México, desde Nicaragua, específicamente desde Veracruz en México, desde Chile, desde Venezuela, desde Honduras, desde Lima, Perú. Bueno, de verdad que sumamente contento, siempre me alegra. Espero que el seminario haya sido de provecho, espero que haya sido de interés, que puedan poner en práctica estas cosas. Y bueno, los que estén interesados ya les he dejado el enlace, espérenme que se los vuelva a copiar para aquellas personas interesadas en participar en este programa. Aquí se los envío. Y bueno, ya aquellas personas que han comentado acá que están interesadas, no se preocupen que el equipo se pondrá en contacto con ustedes para hacerle llegar toda la información. ¿Okay? Muchísimas gracias, Cristina, por tus comentarios. Gracias a todos, señores. Gracias a ti, Álvaro, por tu presentación. Y bueno, que estén todos muy bien. Un fuerte abrazo y muchísima salud. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.